Amén. Quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis 4:11. 4:11. Apocalipsis 4:11. Solo vamos a leer ese versículo. Apocalipsis 4:11. Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén para saber si ya lo tiene. Amén. Vamos a ver, todavía se escucha buscando. Quiero que lo leamos al unísono, todos juntos, a la cuenta de 3. Es Apocalipsis 4, versículo 11. 1, 2, 3. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria. Y vamos a dárselo con esta alabanza que dice, digno, digno eres Jesús, porque Él se merece lo mejor. Así que acompáñenme con sus palmas y alaba al Señor. Y decimos al que es digno. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. ¿Por qué no levanta sus manos? Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Nuevamente, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levante sus manos al Señor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Digamos nuevamente, levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A Jesús. Usted y yo somos su creación, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Él dice que su creación tiene que alabarle, tiene que cantarle. Y esa alabanza dice, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Usted alaba al Señor en esta noche, hermano? Amén. Entonces alabemos el nombre del Señor con esta alabanza que dice que le alabamos. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti. Confío en ti, me has ayudado.
adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Dígalo una vez más. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Dígalo otra vez. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Decimos en todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. Decimos en todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. ¿Te adora el Señor en todo tiempo? En todo tiempo te adoraré. Nuevamente te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y dice esta alabanza: bueno es alabar al Señor. Con sus palmas. Bueno es alabar. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Nuevamente, bueno es alabar. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Nuevamente, bueno es alabar. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Solo las mujeres ahora. Bueno es alabar, oh Señor, que se oiga. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Ahora los caballeros, nuevamente. Bueno es alabar, oh Señor, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu. ¿Por qué? Digámosle todos juntos. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande
medio de toda esta semana, no sé qué le haya pasado esta semana, pero venir aquí un miércoles, sentir el calor de los hermanos, tendría que ser nuestro descanso, ¿verdad? Nuestro descanso para alabar y glorificarle. Y dice esta alabanza: me gusta estar en la casa de Dios. Así que vamos a decirlo: me gusta estar en la casa del Señor. Con sus palmas acá. Señor. Del Señor, dice esta alabanza, celebrando con su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Nosotros, sus hijos. Y esta alabanza dice: canta el Señor toda la creación. Y como les decía al principio, nosotros, usted y yo, somos una creación perfecta de Él. Y dice esta alabanza: canta el Señor toda la creación. Y alabemos al Señor con esta alabanza, así puestos de pie. Ya vamos a estar un rato sentados en la predicación, así que en la última. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de nuestro consuelo. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor.
gracias, Señor, porque tus promesas son eternas, Señor, que son incomparables, Señor, porque podemos alabarte, Señor, en medio de cualquier situación, Señor. Tu creación te canta, Señor, tu creación te adora, te alaba, Señor. Bendice este tiempo de tu palabra, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, que estemos atentos a tu voz, Señor, porque es hacer tu voluntad, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanas, hermanos. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. ¿Ha hecho cosas buenas el Señor este día en usted? Sí, ¿verdad? El hecho que estemos vivos, estemos acá, no hay cosa mejor que esa, que la vida. Y ocupar nuestra vida para adorar a Dios, eso es lo mejor, porque no toda la gente, aunque tenga vida, se acuerda de adorar al Creador, ¿verdad? Pero nosotros sí, hemos tomado la decisión de adorar al Dios que nos ha dado la vida. Gracias al Señor por ello. Abra su Biblia, hermano, hermana, vamos al Evangelio según San Mateo, estamos en el capítulo 7. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Estamos estudiando este pasaje que nos habla acerca de que hay opciones para el ser humano. Hay dos opciones, ¿verdad? Para poder él encontrarse con Dios, hay una puerta estrecha, hay una puerta ancha, ¿verdad? Hay un camino angosto y hay un camino amplio. Y todo ello pues nos lleva a algo. Tanto el camino ancho como el camino angosto nos lleva a algo, ¿verdad? Y eso es lo que nos estábamos estudiando la semana anterior. Se nos decía, entrad por la puerta estrecha. O sea, hay una puerta estrecha que, como dice Mateo, es tan estrecha que es como el ojo de una aguja, o sea, es bien reducida. Para poder entrar en esta puerta, pues hay que dejar muchas cosas. No podemos entrar con todo aquello que andamos cargando humanamente, sino que tenemos que descargarnos de muchas cosas. Tenemos que dejar fuera el pecado que se puede manifestar en tantas cosas, ¿verdad? Hay que dejarlo para poder entrar en esa puerta. Pero por otra parte está la puerta ancha. La puerta ancha, que ahí sí se puede entrar con todo. Ahí sí podemos entrar lo que queramos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿dónde nos lleva esta puerta estrecha? Esta puerta estrecha dice que la puerta estrecha nos lleva, dice, vamos a ver, de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea que la puerta ancha nos lleva a un camino espacioso, ¿verdad? Y la puerta estrecha nos lleva a un camino angosto. Ahora, la puerta ancha que nos lleva a ese camino espacioso tiene un fin, dice, nos lleva a la perdición. O sea, nos lleva a un final trágico, un final de perdición. Pero esta puerta estrecha nos lleva al camino angosto, y este camino angosto nos lleva a la vida. Nos lleva a la vida. Y dice que dice, el camino ancho, y la puerta ancha, el camino es amplio, eso nos lleva a la perdición, y son muchos los que entran y transitan por esta puerta, entran por la puerta y transitan por ese camino. Son muchos, son cantidades. O sea, podríamos decir la inmensa mayoría de las personas que habitan el mundo han entrado por esa puerta ancha y están transitando ese camino amplio y lo lleva a la perdición. Pero la puerta estrecha que lleva al camino angosto y que lleva a la vida, dice, son pocos los que lo hallan. O sea, desde aquí ya nos lleva a la reflexión y a la meditación. O sea, esa puerta ancha es la puerta donde entra la mayoría, donde no hay restricciones, donde no hay ningún requisito, simplemente es entrar y, como dicen, vivir la vida como todo mundo la quiere vivir, pero su final es un final de perdición. Y en verdad mucha gente lo está transitando y se sienten por ratos felices, porque no siempre se sienten felices, ¿verdad? Y pues no se dan cuenta de que al final de todo eso está la muerte eterna. Pero por otra parte está la otra opción, que es entrar por esa puerta estrechita donde no se nos permite entrar mucho, ¿verdad? Más que nuestra vida consagrada a Dios.
Y entramos a ese camino angosto, que vamos a ver que aún en ese camino angosto, en ese tránsito de camino angosto, todavía ya hay obstáculos, que es lo que vamos a ver ya en lo que nos toca esta noche. Aún entrando caminando en el camino angosto, vamos a encontrar obstáculos todavía ahí. Pero sí se nos da una promesa, que ese es el camino que lleva a la vida, que lleva a la vida. La puerta ancha, el camino espacioso, lleva a la perdición y nos lleva a sufrimientos presentes. Uno puede ver, no hay mucho donde uno caminar para darse cuenta que los que están transitando ese camino ancho, desde ya sufren. No solamente estamos hablando del sufrimiento cuando ya pasen de esta vida a la otra, sino que desde ya esta gente sufre. La gente que toma malas decisiones y camina dándole rienda suelta a sus deseos, a sus instintos pecaminosos, desde ya sufre. Y uno lo puede ver al salir a la calle y ver aquí cerquita en todo esto, gente que se ha dedicado al alcohol, y ahí los podemos ver tirados, gente de la prostitución, y sufren. Hay un sufrimiento tremendo desde ya. O sea, no hay que esperar mucho para tener ese sufrimiento. Es un camino de sufrimiento y es un camino que nos lleva a la separación eterna de Dios, que eso es lo más trágico, eso es lo más duro. El saber que aquella persona que está transitando por el camino ancho, lo que le espera es una separación eterna de Dios. Y eso, hermanos, es tremendo, saber que aquel que nos creó, que nos ama, que quiere estar en comunión con nosotros, vamos a estar separados de esa persona eternamente. Eso es lo más duro que puede existir, pero eso es lo que espera. En cambio, las personas, los pocos, gente de fe, gente que ha creído en Jesucristo, gente que ha reconocido con su condición de pecadores, pero también ha creído al Evangelio. Ha reconocido que sí es cierto, una persona pecadora, pero también ha puesto sus ojos de fe en Cristo Jesús. Y por la fe en Cristo Jesús, sus pecados han sido perdonados. Es gente de amor, gente que ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo. Y es gente de esperanza también, porque es gente que sabe que lo que está allá adelante es mucho mejor que lo que tenemos acá. Es gente que espera la venida del Señor Jesucristo. Es gente que está a la expectativa de que Cristo Jesús va a regresar. Y por lo tanto vive de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Vivimos esperando, vivimos a la espera de la venida del Señor y por lo tanto nos preparamos. Y nos preparamos como aquella novia, ¿verdad?, que se va a casar. Y entonces aquella novia cuando se va a casar, pues se le compran un buen traje, se manda para maquillar, se pone bonita y está esperando cuando viene acá a encontrarse con el novio. Así tiene que ser la iglesia también. Estar esperando ese momento cuando Jesucristo venga. O sea, hasta ahora no he visto, en el tiempo que tengo de servir al Señor y que me ha tocado ministrar bastante bodas, no he visto ninguna novia fea. Primero, no he visto ninguna novia desaliñada. No he visto ninguna novia que venga así despeinada, que venga. No, todas se ponen lo mejor. Se echan las mejores mentiritas que pueden encontrar. Y esa ilustración usa el Señor con respecto a la iglesia y Jesucristo. Dice que el Señor va a venir, dice, pero Él quiere encontrar una iglesia sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Entonces, en ese camino estrecho, mis hermanos, hay que abstenerse de muchas cosas. Hay que abstenerse de muchas cosas, que en realidad, si las analizamos, esas cosas en realidad no es lo mejor. Aunque para muchos les pueda dar placer momentáneo, pero no es lo mejor. Entonces la gente que transita por ese camino angosto es gente de fe, de amor y de esperanza. Es gente que ha entendido que es la sal de la tierra, que es la luz del mundo, que están acá o estamos acá para darle sabor a esta tierra, para preservarla de la corrupción, que estamos acá para alumbrar, y por eso se pone en evidencia el pecado que está en el mundo. Es gente que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Escribí una conclusión acá, dice: vivimos en tiempos de la indefinición. Todo es gris. ¿Se acuerdan que les decía? Hoy toda la gente dice: no, ya el blanco, negro, ya no. Todo tiene que ser gris. O sea, ya no hay definición. Ya no hay blanco, negro. Eso, si alguien se vuelve a decir esto tiene que hacer de manera puntual, es mal visto. Lo común es lo light. Aquella cosa que no es espesa, sino que aquella cosa que es ligera. El camino intermedio, eso es lo que está de moda.
Apartarse de este camino implica ser extremista, fanático. Todos se resisten a la necesidad de la elección. Pero el Señor Jesús no nos permite escapar de esta elección. O se es frío o se es caliente, pero no se puede ser tibio, ¿verdad? No se puede ser tibio. Fíjese que leyendo el periódico, una revista, encontré esto, que esto le escribió, es un señor muy intelectual, él es un especialista en cuestiones de educación, no sé si es creyente, no lo sé, pero él escribió algo acerca de la religión actual, escribía él. Y entonces él decía algo que de verdad describe lo que está pasando en el mundo religioso de la actualidad. Este señor se llama Oscar Picardo, se llama. Dice, en la actualidad se han debilitado los sistemas religiosos tradicionales debido al auge del relativismo. Y han aparecido una cantidad de iglesias o congregaciones con propuestas cómodas y a la medida de la gente. En efecto, dice, la religión rigurosa, disciplinada y litúrgica no es una opción viable para la generación del presente. Buscan algo light, emocional, más orientado al entretenimiento y poder contar con un Dios que me entienda, que no exija mucho y que esté ahí como salvavidas ante mis crisis y problemas. Esto es propio de la religión posmoderna, parte del desencanto de que se está viendo en esta época. Yo no sé cómo le digo si este hombre es un creyente, no sé, pero describe de buena manera lo que se está viviendo ahora. O sea, hoy la gente pues ya no quiere que se les hable del pecado. Si se habla del pecado ya se cae mal. La gente quiere que se le hable de la buena vida, de prosperidad, de que no haya exigencia. Y como bien dice acá, que un Dios que me entienda, que me entienda, y no solo que me entienda, sino que me tolere todas las cosas que yo vivo, que no exija mucho y que esté ahí cuando yo lo necesito. Sigue escribiendo este hombre, dice, los seres humanos buscan un Dios en situaciones límite. Dice, cuando la racionalidad se acaba, o sea, cuando ya no entendemos lo que está pasando, cuando ya no le damos una explicación lógica, entonces buscamos a Dios. Dice, cuando aparece la muerte, una enfermedad, entonces buscamos a Dios. Cuando emerge el miedo y la incertidumbre, cuando hay peligro, cuando hay guerra, cuando hay bastante conflicto, ahí la gente va buscando a Dios. Cuando un problema les desborda, ahí se acuerdan de Dios. Así es la gente. Se acuerda de Santa Bárbara y cuando tiembla. Dice. Dios, dice, es para los humanos como el demerol o el diazepam. El demerol es un fuerte analgésico narcótico que contiene meperidina, y el diazepam, de la familia farmacológica de los benzodiazepina, es un ansiolítico y sedante. Entonces la gente ve a Dios como así, como una meperdina, una diazepam, dependiendo. Si necesito que me dé energía, lo busco. Si necesito que estar tranquilo, también. Pero se busca como un analgésico, como algo que venga a aliviar mis dolores del momento, mis quebrantos del momento. Y hermanos, de verdad, esta es una descripción real. Hoy la gente es lo que busca, ¿verdad? Allá donde hay luces, donde hay humo, donde, me acuerdo el día pasado, creo que les contaba, ya pasaba por una iglesia y cuando iba para allá decían ahí, el que no salte no va al cielo, el que no salte no va al cielo, y todos saltando ahí para irse al cielo. Y claro, es un momento de verdad que emotivo, en el momento es una catarsis, ¿verdad?, para sacar el estrés y todas las cosas, pero es eso la vida cristiana. Y después de ese buen momento emotivo, pues a vivir la vida como dé la gana. Entonces eso es lo que se está viviendo en la actualidad, pero no es eso lo que el Señor nos dice. El Señor dice, mire, ese camino amplio, ese camino ancho, ese camino lleva al fracaso, lleva al dolor, al quebranto y sobre todo a la separación eterna de Dios. Pero el camino que Dios nos propone es un camino angosto, un camino donde se requiere disciplina, un camino donde en realidad hay que negarse a uno mismo, a los deseos carnales, para poder agradar al Dios que nos ha llamado. Ahora vamos al versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas,
Nos va a hablar, hemos estado hablando de las relaciones que debemos de tener con diferentes grupos, y aquí vamos a hablar de la relación que debemos tener con estos falsos maestros. Guardaos, dice, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Lo que está diciendo es de que, acuerden, venimos de la idea de que están ahí los dos caminos a disposición, el camino ancho, el camino espacioso y el camino angosto, ¿verdad? Pero aún cuando ya se haya decidido por este camino angosto, ahí no terminan las dificultades, ahí no terminan los obstáculos. Y entonces acá dice de que en ese caminar se presenta, dicen, falsos profetas. Ahora, ¿quiénes eran los profetas? ¿Se acuerdan ustedes quiénes eran los profetas? En el Antiguo Testamento se mencionaban bastante. De hecho, hay una sección en la Biblia que se llama los libros proféticos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los profetas? Eran personas que hablaban de parte de Dios, o sea, que daban un mensaje de parte de Dios. Ahora, casi siempre cuando hablamos de los profetas, de la profecía, generalmente creemos que los profetas hablaban del futuro, pero podríamos decir que quizás un 85% de lo que hablaban eran de cosas presentes. O sea, las cosas del futuro eran lo menos, aunque noto la idea que a veces nos da es como que hablaban de las cosas que iban a venir años después. Habían algunas cosas, pero en su mayoría hablaban de cosas presentes. O sea, le decían al pueblo, le decían al amo que no le estaba pagando el salario adecuado a sus obreros. Al obrero le decía que no estaba trabajando de buena manera para su amo. Le decían que no se estaban teniendo a las viudas. O sea, ese era el mensaje profético. O sea, era un mensaje donde Dios decía al pueblo aquellas cosas que no estaban haciendo bien. Pero así como habían profetas verdaderos, habían falsos profetas. Y encontramos en varios pasajes de la Escritura estos profetas que hablaban lo que la gente quería oír. Y ahí les caracterizaban, las cosas que caracterizaban es que hablaban lo que la gente quería oír. Estaban ahí que con el peligro de que venía un enemigo, un ejército enemigo, y la gente quería oír de que no les iba a pasar nada. Venía el falso profeta y decía, no, mire, el Señor dice que no les va a pasar nada, no teman. Pero que el buen profeta venía y decía, dice el Señor que si no se arrepienten, que si no enderezan sus caminos, el castigo va a llegar. Y ahí está el ejército esperando. O sea, ahí estaba la gran diferencia que tenía. Pero esos profetas, dice acá, que también están en el tiempo presente. Por ejemplo, Jesucristo, cuando hablaba de los falsos profetas, se refería a los escribas y fariseos. Porque los escribas y fariseos decían hablar de parte de Dios. Pero entonces Jesucristo decía, mire, estos son falsos profetas. Porque en primer lugar dicen cosas que ellos no viven. Y venía y les decía, son sepulcros blanqueados, les decía. Generación de víboras. Son personas que dicen que hay que hacer algo y ellos no lo hacen, ni siquiera mueven un dedo para poder hacer lo que dicen que hagan. Les dije, estos son falsos profetas. Y de eso dice, hay que guardarse. Pero estos falsos profetas siempre han existido y siempre van a existir. O sea, esta es una realidad. Siempre han existido y siempre van a existir. El Señor, para alertarnos de ellos, usa una metáfora. O sea, hace una comparación entre dos tipos de animalitos, que son las ovejas y los lobos. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. O sea, lo que está diciendo es que estos falsos profetas se presentan ante el pueblo como ovejas, como personas que no hay que tenerles miedo, como personas buenas, como personas de buenas intenciones, pero en realidad no son eso, porque en realidad son lobos, solo que se han vestido de ovejas para meterse dentro del rebaño. Y estando dentro del rebaño, por ejemplo, ¿qué hacían los lobos con las ovejas? Se las comían.
Se las devoraban, exactamente. Si el lobo estaba al acecho de las ovejas para poder devorarlas. Pero entonces, claro, por eso estaba ahí el pastor que estaba cuidando de las ovejas. Pero viene el Señor y dice: mire, a veces va a haber alguien que se va a vestir de oveja y se va a meter en medio para pasar desapercibido. Ahora, ¿cuál es su propósito? ¿Cuidar de las ovejas? No. Su propósito es destruirlas, devorarlas, llenarse él de la carne de las ovejas y poder de esa manera pues seguir adelante con sus gustos y todo lo que tiene. Entonces el Señor usa esa metáfora y dice ahí: vendrán, dice, falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, lobos carnívoros, lobos que van a devorar a las pobres ovejitas. Ahora, estos se pueden detectar. Se puede detectar estos lobos vestidos de oveja. Y en el versículo 16 dice cómo se puede detectar. Y entonces deja la metáfora de la oveja y el lobo, y ahora viene a una metáfora de hablar de los árboles y los frutos. Cambia ahí de su comparación. Dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, que se puede conocer por sus frutos. Y cuando hablamos de los frutos, ¿qué es lo que hacían los profetas? Decían, hablaban de parte de Dios. O sea que cuando hablamos de frutos, estamos hablando de la enseñanza que daban estos falsos profetas. O sea, cuando dice por su fruto los conoceréis, lo que está diciendo, por su enseñanza los van a conocer. Pero también está el aspecto de la enseñanza, pero también su fruto se refiere también al carácter moral de estas personas. O sea que los podemos conocer, hay dos pruebas para conocerlos: por sus enseñanzas, pero también por su carácter moral, cómo se comportan, cómo viven. Entonces, de esas dos maneras podemos nosotros conocer a estos falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Y hace una comparación y dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? No, ¿verdad? No se puede. ¿O higos de los abrojos? Estaba investigando qué es abrojo, y eso es una planta que da unos frutos espinosos. Y entonces esos son los abrojos. Y entonces dice: no se puede, definitivamente no. ¿De dónde vienen las uvas? ¿Cómo se llama la planta donde salen las uvas? Las vides. Las vides del viñedo, ahí vienen las uvas. Y los higos de la higuera, que nosotros acá pues nosotros conocemos un higuero acá, pero es diferente al que aquí se menciona. Nosotros este tipo de fruto acá no lo cultivamos, pero allá en Israel sí se da bastante eso, en esa zona se da bastante, y es muy muy conocido este fruto. Ahora dice: por sus frutos los conoceréis. Ahora, como les decía, hay dos tipos de frutos por los cuales nosotros podemos conocerlos. Eran falsos maestros, enseñaban cosas que no eran conforme a lo que Dios quería enseñar. Y hermanos, ¿cómo detectar un falso maestro? La prueba, hablando de su enseñanza, es aquella persona que se aparta del consejo de la palabra de Dios. Aquella persona que empieza a hablar sus pensamientos, sus ideas, y que éstas están muchas veces en contradicción con la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser lectores y meditar en la palabra, reflexivos en la palabra, para ver si lo que se dice, aún nosotros, usted tiene que evaluar lo que nosotros decimos, los predicadores, los maestros de escuela dominical. Es responsabilidad de ustedes evaluar, porque puede ser que en un momento digamos algún disparate, pero es responsabilidad evaluar qué es lo que se está enseñando, si aquello que se está diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios o está alejado de la palabra de Dios. Otra forma de ver es si la enseñanza procede no de la palabra, sino de otros escritos. Y eso existe. Hay grupos que sus enseñanzas, aunque se dicen cristianos, entre comillas, pero sus enseñanzas, sus doctrinas no emanan directamente de la palabra, sino de otros escritos. Por ejemplo, los mormones. Los mormones, ellos usan la Biblia, pero a la par de la Biblia tienen el libro de Mormón. Y cuando llegan a la casa, y esa es su estrategia, cuando llegan a la casa jamás le van a mostrar el libro de Mormón.
cuando llegan a la casa de las personas que ellos andan evangelizando, digamos así, le van a enseñar la Biblia. Ahora, ¿por qué es que enseñan la Biblia y no el libro de Mormón cuando llegan a visitarnos? ¿Ah? Porque ellos saben de que vivimos en un ambiente cristiano y que todos sabemos que el cristianismo emana de la Biblia. Aunque sea gente consagrada, gente nominal, lo que sea, pero todos tienen nociones de que lo que creemos emana de la Biblia. Entonces ellos lo saben y por eso cuando llegan a las casas lo que presentan es la Biblia. Pero cuando ya la persona acepta que les dé su enseñanza, lo llevan allá a su iglesia, empieza todo un proceso, porque son muy metódicos, esquemáticos en su enseñanza y van avanzando por grados. En primer grado le enseñan la Biblia, por segundo grado, pero ya cuando van avanzando, ya entonces ahí van sacando el libro de Mormón. Falsos profetas. Falsos profetas. O qué decir, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová. Ellos usan otra estrategia. La estrategia de ellos es tener una traducción de la Biblia que se acomoda a sus doctrinas. Ellos bueno, en el camino también van a ver, porque ya en el camino, en sus estudios, ellos por un rato dejan la Biblia y empiezan a agarrar unos libritos que ellos tienen, Despertar, de la Atalaya, y eso les sirve de texto para su enseñanza. Pero ellos, la estrategia de ellos es de que ellos tienen una traducción que es propia de ellos, de la Biblia. Y en algunos pasajes, porque como es, por ejemplo, ellos no creen en la divinidad de Jesucristo. Ellos creen que Jesucristo es el primer ser creado, que es la suma creación, pero es creado. Y que es un ángel, que fue un ángel que se humanó, pero que no es Dios. Entonces, por ejemplo, ellos en el pasaje, mire, pero ¿qué él me dice usted de Juan 1:1? Dice, en el principio, no es así, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces uno le dice, mire, ¿y qué me dice usted de que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era... no, le dicen, es que la traducción suya está mala. Claro, pero en estos pasajes, como los que le estoy mencionando yo, tienen su propia traducción. Y por ejemplo, ellos le dicen, no, mire, es que esa traducción, ahí está mal traducido el pasaje. Porque la traducción correcta es, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Un Dios. Y ahí hay una gran diferencia entre era Dios a era un Dios. Y entonces ellos empiezan a explicarle que decía, cuando era un Dios, lo que se estaba refiriendo era a la creación exaltada de Dios, pero que no era la divinidad como nosotros lo creemos. Y así hay una serie de pasajes. Entonces, por sus frutos los conoceréis, por la falsa enseñanza que ellos tienen. Y así podríamos ir a hablar de diferentes grupos, que además de la Biblia, también ellos tienen otra fuente de su creencia. Por ejemplo, el catolicismo romano. El catolicismo romano, además de la Biblia, ellos tienen otra fuente para sus creencias, que es lo que ellos le llaman la tradición. ¿Qué es la tradición? O sea que son todos aquellos, como dijéramos, aquellas enseñanzas aprobadas por aquel grupo de doctores que tienen ellos en la iglesia a través de los años, y que ellos han establecido ciertas creencias que ellos tienen, que cuando usted le dice, mire, pero eso no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero es parte de nuestra tradición. Por ejemplo, oímos este ambiente católico, de repente tiene la fiesta de la Asunción de la Virgen María. ¿Qué es eso de la Asunción de la Virgen María? Es que que María, la madre de Jesús, ella dice que ascendió a los cielos. Ella no murió, sino que ascendió a los cielos, igual que Jesús. Ahora usted le pregunta, ¿y dónde está eso? No, es que eso no lo va a encontrar ahí. Y entonces le dice, pero mire, le voy a decir una cosa, porque allá Juan dice de que muchas cosas que Jesús hizo y dijo no se escribieron, porque si se hubieran escrito tendríamos que haber un montón de libros. En todas esas enseñanzas ahí aparece esto. O sea, tienen su manera de manejar las cuestiones, ¿verdad? Entonces eso es los falsos profetas. Entonces, ¿cómo poder detectarlo? Ya dijimos, por su enseñanza. Cuando enseñan cosas que no están en la palabra de Dios,
Por ejemplo, hay grupos actuales de carácter carismático, pentecostal, que hablan de nuevos dones, por ejemplo, del don de la risa. Eso hay iglesias que creen eso, el don de la risa, y la gente ríe y se goza, y eso no, es que ese es un nuevo don que Dios ha dado. El problema es que no tiene una base bíblica, ¿verdad? Y la gente se ríe y, como les digo, le sirve como de catarsis, liberación momentánea, ¿va? Pero ¿dónde está su sustento? Entonces lo pueden ver. La otra cosa, cómo detectar a estos falsos profetas, les decía yo, es viendo su carácter moral, cómo se comportan, cómo viven sus vidas. Y generalmente estos falsos profetas son personas que viven guiados o motivados no por el Espíritu de Dios, sino por la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Recuerdan ustedes? Gálatas capítulo 5. Vamos ahí. Gálatas capítulo 5. Estas personas se pueden detectar porque también ellos no viven guiados, conducidos por el Espíritu de Dios, sino por la carne. Y allí en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, mire lo que dice ahí. Está ahí, Efesios. Ajá. Una forma de detectar a estos falsos profetas, falsos maestros, es que tienen una vida con una moralidad de verdad, diríamos, reprobable. Viven según la carne, como nos leía el texto nuestro hermano. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y toda una serie. Y nosotros somos testigos, hermano, de personas que hemos visto de que han estado ministrando al Señor, que tienen pegue, pero de repente aparecen con esta cosa. Hoy últimamente, por ejemplo, hay un líder de una iglesia muy conocida que está acusado en los Estados Unidos por cuestión de abuso de infantes. Y eso lo podemos ver. ¿Y qué es lo que dice acá? Porque se conducen no de acuerdo a el Espíritu, sino que las obras de la carne son las manifiestas en ellos. Entonces podemos nosotros conocer estos falsos profetas a través de sus enseñanzas que se alejan de la palabra o que están sustentadas en otras fuentes que no son la palabra de Dios, pero también por su moralidad de vida, que no están dirigidos por el Espíritu Santo, sino que por la carne. Por la carne. Claro, contrario a eso, un profeta genuino es alguien que habla la palabra de Dios, que enseña, sus enseñanzas están sustentadas en la palabra de Dios y en el aspecto moral que se manifiesta en esta persona el fruto del Espíritu, que es lo que dice a continuación en el texto que leíamos de Gálatas, o sea, en el capítulo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, volvamos a nuestro texto de Mateo capítulo 7. Entonces, el Señor viene y nos dice, guardaos de los falsos profetas. O sea, estas personas que no hablan la verdad bíblica, que no enseñan de acuerdo a la palabra de Dios. Y a estas personas, dice, las podemos detectar. Ellos vienen vestidos como ovejas, pero en realidad son lobos. O sea, personas que buscan dañar a la iglesia del Señor. Pero esto, dice, los podemos conocer por sus
frutos. Y ya vimos ahí a esto acá que se refiere. Así dice, verso 17, todo buen árbol da buenos frutos. O sea, una persona que camina de acuerdo a la voluntad de Dios, sus frutos van a ser buenos. Van a ser buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y ahora mire qué es lo que pasa, verso 19. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, esto, mis hermanos, habla de los falsos profetas. Pero esta enseñanza la podemos aplicar de una manera genérica a cada uno de nosotros. Porque esto de los frutos y que así los vamos a conocer, eso aplica a nosotros también. O sea, en primera instancia a los falsos profetas, pero se puede aplicar a todo creyente. O sea, que el creyente genuino es aquella persona que da fruto bueno. Y el creyente, o sea, espurio o falso, aquella persona que dice ser creyente, pero en realidad no ha creído en Cristo y que vive según la carne todavía, pues sus frutos van a ser malos. Porque una persona que no ha creído genuinamente en Cristo, que el Espíritu de Dios no está en ella, ¿cómo va a dar buen fruto? No se puede, porque la naturaleza que está en ella es una naturaleza pecaminosa. Ahora, en el creyente está todavía la naturaleza pecaminosa, pero a la par está la nueva naturaleza, que si nosotros la nutrimos, si nosotros la alimentamos, esta nueva naturaleza se sobrepone a la vieja naturaleza y entonces se empieza a ver más el obrar de la nueva naturaleza que la vieja naturaleza, ¿verdad? Eso es, porque hay que decirlo. Todos nosotros todavía mantenemos la vieja naturaleza. Y si nosotros nos descuidamos y empezamos a alimentar más la vieja naturaleza, entonces ¿qué fruto vamos a dar? Fruto de pecado. Fruto de pecado. Por eso, hermanos, y por eso, y gracias a Dios por sus vidas, por el interés que tienen de aprender la palabra, para poder de esa manera nutrirnos y que la nueva naturaleza, esa naturaleza espiritual que se nos implantó cuando creímos en Cristo, esa naturaleza se vaya robusteciendo, se vaya ensanchando, vaya prevaleciendo. Y entonces Cristo Jesús se vaya viendo cada vez más en nuestras vidas y la vieja naturaleza vaya menguando, vaya desapareciendo. Esa es la idea. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y ese debe ser el afán de cada uno de nosotros. Ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Cada día ser más como Cristo. Cada día mostrar más el carácter de Cristo, que era manso, humilde, paciente, que tenía dominio propio, que amaba, que era un hombre de paz, un hombre que mostraba gozo. Entonces ese es lo que tenemos que ir nosotros desarrollando. ¿Cómo se desarrolla eso? Mediante la comunión con Dios. Mediante la comunión con Dios. Aquí se aplica lo que dice el dicho popular: el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Si nos arrimamos a Cristo Jesús, si nosotros nos arrimamos al Dios Todopoderoso, buena sombra nos va a cobijar. Pero si nosotros nos alejamos y salimos de esa cobertura, estamos expuestos a que cualquier cosa nos afecte. Así es de sencilla lo de la vida espiritual. Ahora, ¿por qué algunos creyentes se alejan de la comunión con Dios? Porque caemos en la trampa de seducción de este mundo. Porque este mundo tiene luces, tiene atractivos, ¿verdad? Tiene una serie de cosas. Y entonces hay gente que aunque ha creído, pero dejan de ver a Cristo y comienzan a ver al mundo. Y entonces son seducidos y empiezan a ser guiados. Pero eso es un peligro tremendo. Por lo tanto, nosotros, nuestro interés debe estar cerca de Cristo. El que anda entre la miel, algo se le pega. En sentido positivo, el que anda con Cristo, se le va a pegar el carácter de Cristo. Pero el que anda con el enemigo, se le van a pegar las cosas del enemigo. Hermanos, acá en nuestro pasaje nos llama a tener cuidado. Ser nosotros fieles lectores de la palabra para poder discernir
cuando una enseñanza no está de acuerdo a la palabra. Uno no puede discernir aquello que no conoce. Si no conocemos la palabra, cualquier cosa nos van a decir y vamos a decir amén, amén, porque desconocemos. Tenemos que ser como los de Berea. Los de Berea dice que cuando ellos terminaba el apóstol Pablo de enseñarle, se iban a su casa a sacar ahí el rollo del Antiguo Testamento a ver si lo que Pablo había dicho era cierto. Igual tienen que hacer ustedes. Hoy que vayan, dediquen a lo más llegar 2 horas a seguir leyendo la Biblia. ¿Les parece? Ya les dio risa. 2 horas, y para ver si es cierto lo que se ha dicho. Porque dice acá, los falsos profetas, los falsos maestros son una realidad. Existieron en el Antiguo Testamento. Existieron en el tiempo del Señor Jesús, existieron en el nacimiento de la iglesia y existirán siempre. Pero nosotros tenemos que saber detectarlo y alejarnos de ellos, porque si no, seremos devorados. Arrimémonos al buen árbol, que es Cristo Jesús. Cobijémonos bajo la enseñanza que es segura, que es la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude. Gracias a Dios por su palabra. Le vamos a pedir a las hermanas que recogen la ofrenda que puedan pasar y prepare lo que le ha traído al Señor en esta noche. Hermana Norma nos puede dirigir en palabras. Oremos. Padre, te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por este momento de comunión contigo y con los hermanos que hemos tenido en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de podernos congregar entre semanas y aprender más de tu palabra. Ahora, Señor, que vamos a recoger la ofrenda, yo te pido que tú la multipliques y que tú seas, Señor, el que la dirijas y el que pueda distribuir de forma bien, Señor, esta ofrenda, y que dé el que tiene y el que no tiene, Señor, pues que tú le proveas para que la próxima vez pueda hacerlo con gozo y alegría de corazón. Te bendecimos y te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras pasan las hermanas, recordarles este mes que estamos celebrando nuestro 120 aniversario y las actividades que desde el domingo aparecieron ahí en el boletín. Solo recordarles que ya domingo, bueno, el sábado 14 de septiembre ya empiezan las actividades, que es Javes, el 14 de septiembre a las 12:30 p.m. Así que están invitados el Ministerio de Javes para que vengan. Y luego ya el domingo empezamos también con lo de el 15 de septiembre, que sí es el día de independencia, pero vamos a traer amigos. Así que hay que traerlos a nuestros amigos de universidad, vecinos, algún familiar que no conoce de Jesús, pues este es el tiempo para traerlo, ¿verdad? También tenemos la celebración femenil el 17 de septiembre a las 2:30 p.m. También la femenil se va a vestir de gala también para este aniversario, así que tenemos que estar. El banquete también el 18 de septiembre a las 6 p.m., la vigilia juvenil que ya se nos acerca, también el locking para los jóvenes. Tenemos que estarnos preparando para este evento muy especial el 20 de septiembre a las 8 p.m. Y también celebremos con la comunidad el 21 de septiembre a las 9 a.m., el Festival del Maíz también el 21 de septiembre. Ahí están algunas actividades. Y de dónde encajo yo, primera parte, es el 21 de septiembre a las 3 p.m., el devocional de aniversario el 22 de septiembre a las 9 a.m. y vamos a almorzar juntos, así que prepárense para quedarse ese día 22 de septiembre. Parece que ya están anotando, ¿verdad? Para que si vamos a estar toda nuestra familia, si vamos a traer algún vecino, pues ahí va a estar anotado. La partida de pastel de la cumpleañera, recuerden, también el 22 de septiembre, esto va a ser a la 1 p.m. y luego el seminario. ¿Y dónde encajo yo? Segunda parte, el 22 de septiembre. Y finalizamos con una actividad de taller de multimedia
también los que quieren saber a dónde encajan en esto de que les gusta la multimedia, fotos, videos o todo eso, ¿verdad? Que ahora está y que también es de bendición, pues pueden venir el 26 de septiembre. Ahí ya tenemos ticket, los pases para que ustedes puedan también adquirirlos y poder estar en esta fiesta de nuestro 120 aniversario. Así que estamos invitados todos y les invito a que se pongan de pie para que podamos terminar este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos estar aquí juntos, Señor, alabándote, glorificando tu nombre, Señor, por tu palabra, Señor, porque nunca regresa vacía, Señor, siempre tiene algo especial para nosotros, Señor, y que, Señor, no solo lo oigamos, Señor, sino ponerlo en práctica en nuestro día con día, Señor, como cristianos, poder ser diferentes, Señor, ya sea donde nos encontremos, Señor, en el trabajo, universidad, con nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia. Llévanos con bien a nuestros hogares y que nos apartes de todo peligro. También, Señor, en las calles, Señor, y que estemos con nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nuestra Iglesia Central Misión Centroamericana se viste de gala celebrando 120 aniversario, con el tema ¿Dónde encajo yo?, del 15 al 26 de septiembre. Domingo 15, Día de Amigos. Martes 17, la femenil con el tema El rol de la mujer en la iglesia. Miércoles 18, doctrinal, la Biblia, ¿cómo llegó hasta nosotros? Viernes 20, vigilia juvenil. Sábado 21, fiesta de niños en la comunidad y nuestro festival del maíz. Y más tarde tendremos el seminario ¿Dónde encajo yo?, primera parte. Domingo 22, nuestro culto devocional, trayendo un regalo para nuestra cumpleañera. Tendremos escuela bíblica dominical, almorzaremos juntos y partiremos el pastel a la cumpleañera. Luego seguimos con el seminario ¿Dónde encajo yo?, segunda parte. Y el día jueves 26 cerramos con un taller de multimedia. Será de bendición celebrar en familia estos 120 aniversario. No faltes.